Saludos y continuamos con este estudio del capítulo 3 de Génesis. Ya vamos por el versículo número 5 y 6. En el versículo número 5 de el capítulo número 3 del libro de Génesis es donde la serpiente continúa hablando luego de que le dice a la mujer: no morirás. Y dijimos en la clase pasada que este no morirás fue contrario a lo que ya Dios había establecido. Y terminé con esta pregunta en la clase anterior diciéndote: ¿a quién escuchas y cómo escuchas cuando alguien posiblemente viene de esta misma manera a engañar? ¿Cuánto caso le haces? ¿Cuánto escuchas las palabras y las comparas con lo que se te fue dicho anteriormente? Pues fíjese lo que le dice la serpiente a la mujer: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de él, del árbol, serán abiertos vuestros ojos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese es el versículo número 5 de este capítulo 3. No morirás, sino que sabe Dios que el día que comáis de ese árbol no vas a morir, sino que tus ojos serán abiertos y seréis como Dios, sabiendo el bien y el mal. Ese versículo ya nos da una clave de quién es la persona que está detrás de todo esto. Y la clave que nos da es el hecho de que pone la mirada o pone el énfasis en la persona y no en el Dios que dio la orden. Fíjese que ahí dice: no morirás, sino que sabe Dios que el día que comas de este árbol, ya entonces tus ojos se van a abrir y vas a ser como Él. Así que está poniendo la intención en el hombre de ser una persona curiosa, de decir: espérate, ¿cómo es Dios? ¿Qué es eso de saber el bien y el mal? ¿Acaso es que no lo sabe Adán y Eva en ese momento? ¿Acaso ellos no saben lo que es el bien y lo que es el mal? ¿Acaso Dios los creó solamente para que supieran el bien? Entonces es la pregunta que tenemos que hacernos cuando vemos este versículo y decimos: ¿acaso no conocían ellos el mal? ¿No tenían acceso a conocer el mal? Yo me pregunto, si a ti Dios te dice: no comas de este árbol, porque algo malo te va a suceder, vas a tener una consecuencia de esto, ¿no se convierte eso en un elemento de conocer lo que es la maldad y la bondad? Entonces el hombre sí conocía lo que es bueno para él y lo que es malo para él. Me imagino que en otras ocasiones también, no se sabe, no tenemos esa información, pero me imagino que en otras ocasiones el Señor le tiene que haber dado instrucciones a Adán, y cuando las instrucciones no se hacían, es posible que haya tenido algún tipo de consecuencia. No sé, ahí no dice, pero nos da a entender de que Adán tenía sabiduría lo suficiente para entender cuándo había algo que hacía bien y era bueno, y cuándo había algo que no hacía bien y era malo. Yo creo que eso sí estaba allí, ese elemento estaba allí. El énfasis que le da esta serpiente a la mujer es: no vas a ir así. Solo que Dios sabe que el día que comas
tus ojos van a ser abiertos. Y luego que tus ojos sean abiertos, vas a ser como Dios. Volvemos a repetir lo mismo que repetimos anteriormente. A ella no le fue dada la orden directa de parte de Dios. Se le dio al hombre. Y volvemos y repetimos. Cuando tú no tienes la directriz correcta de la persona que tiene la autoridad, tú puedes asumir que la persona que te lo dijo se equivocó. ¿Se habrá equivocado? ¿Habrá escuchado bien él lo que Dios le dijo? Y te pueden surgir 20 preguntas más acerca de la forma en que la persona entendió las directrices que se le dieron. Así que tengamos mucha cuenta cuando recibimos alguna información de alguien que no es la persona que deberíamos recibirla. Cada vez que usted reciba alguna información, alguien le diga, mira, ¿te enteraste de...? Sí, me enteré. Me enteré de algo parecido, pero yo tengo que corroborar esa información con la autoridad que merece. Y la autoridad que merece es la misma persona posiblemente. Voy a llamarla primeramente para corroborar que eso sea así. O alguna persona que esté por encima de esa persona y pueda entonces aclarar el asunto. Antes de trabajar, antes de buscar información, antes de regar la voz mal regada. Entonces yo puedo decir, yo debería decir, déjame corroborar la información. Allí Eva debió haber dicho, bueno, eso fue lo que oí de Adán. Voy otra vez a preguntarle a él, porque eso fue lo que él me dijo. Y si eso fue lo que él me dijo, eso es lo que vamos a seguir. Pero no, eso no fue lo que sucedió. Ella, al ver que la serpiente le dice, tus ojos se van a abrir y tú vas a ser como Dios, entonces, sabiendo el bien y el mal, me imagino que ya entonces la curiosidad comenzó a correr por las venas de esta mujer. Y mire lo que próximo que sucedió en el verso 8. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos y árbol codiciable para alcanzar sabiduría. Y tomó de su fruto y comió y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Verso 6 es el verso más negro que podemos ver de este capítulo. Al ella recibir esta información, miró otra vez al árbol. Puso su mirada otra vez en el árbol que Dios había dicho, ni tan siquiera que no hay necesidad de tocarlo ni de mirarlo, tan siquiera está allí, que se quede allí el árbol. Si ya Dios había dicho que no había que tocarlo, que se quede allí. Tengo árboles de más para comer, para mirar y para disfrutar de su fruto. ¿Por qué comer de ese árbol? Toda tentación trabaja de la misma manera. Cuando tú estás a dieta, no es mucho lo que hay que hacer para hacerte caer. Si estás a dieta, lo único que, y esto fuera un pedazo de bizcocho, yo no tengo ni que decirte nada. Si a ti te gustan los bizcochos y esto es un pedazo de bizcocho, lo único que yo tengo que hacer sin decirte nada es ponerte el bizcocho accesible a donde tú estás, que lo veas. Y me puedo ir y no voy a decirte nada. La decisión es tuya, la responsabilidad es tuya. Yo no hice nada y simplemente puse este pedazo de bizcocho ahí. Pero tú sabes que a ti te gusta el bizcocho. Tú sabes que estás a dieta. Sabes posiblemente que estés enfermo y no puedas tomar o comer mucha azúcar. Y allí entonces está el pedazo de bizcocho y ahí está entonces el árbol otra vez.
si no te hace falta y fueras de buena voluntad fuerte, simplemente lo echas a un lado, lo llevas al refrigerador, lo coges y lo tiras a la basura si es que no lo quieres ni tan siquiera ver, pero no le prestas atención a eso. Toda tentación es exactamente igual. El diablo, Satanás, que es el que está detrás de todo eso y lo vamos a ver más adelante, simplemente presenta lo que a ti te agrada, lo que es codiciable para ti, lo que es aquello que tú quisieras tomar y ver cómo es eso para que se te abran los ojos. Y tan pronto tú haces el esfuerzo y lo tomas, automáticamente la responsabilidad es tuya. Satanás posiblemente diga a la serpiente, no, eso no es culpa mía, yo simplemente te dije que el árbol estaba allí y que tú no ibas a morir. Eso fue lo único que yo te dije. Yo no comí de él, yo no te lo di para que tú comieras, yo no te esforcé, ni te puse una pistola en la cabeza para que tú lo comieras. Eso es tu responsabilidad, porque así trabaja Satanás. Te mete en el lío y después se va corriendo y te deja allí en el lío o te deja metido en el problema y él se va corriendo. De esa misma forma ha trabajado siglo tras siglo tras siglo. ¿Por qué no tener un poco de discernimiento? Y con esto quiero terminar. La Biblia nos dice que nosotros tenemos un fruto del Espíritu, que el mismo Dios nos da. Y dentro de ese fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre y templanza. Todas esas cosas es el fruto del Espíritu. Ese amor, ese gozo, esa paz, esa paciencia, las debemos utilizar. Y hay una cosa que es un don espiritual. Un don espiritual que Dios te da. Y ese se llama discernir. Discernir es identificar alguna cosa que no viene de Dios. Y esa identificación nos toca a nosotros. ¿Cómo se llega a entender eso? ¿Cómo se detecta eso? Se detecta cuando tú estás en común unión con Dios. Se detecta cuando tú tienes tiempo de oración con Dios. Se detecta cuando tú te mantienes estudiando sus escrituras y puedes descifrar cuando algo viene de Dios y no viene de Dios. Se detecta cuando tú sabes que tú tienes el Espíritu Santo de Dios que te da un cantacito en algún lugar de tu cabeza o de tu corazón y te dice, no lo hagas, acuérdate de lo que Dios había dicho. Todo eso son herramientas que Dios ha puesto en nuestras vidas para discernir lo que es bueno y lo que es malo. La pregunta que te hago es, ¿cuán afinada o afilada tienes ese discernimiento? Si no lo tienes, yo te invito a que comiences a tenerlo afilado. Sabiduría es necesaria. Esta sabiduría no viene de la nada. Tienes que estudiar, tienes que leer, tienes que buscar, tienes que orar a Dios. ¿Por qué usted cree que Jesucristo oraba todos los días? Precisamente porque todos los días hay intentos de parte del enemigo para que tú caigas. Y si ese es el intento que tú tienes, todos los días necesitas entonces estar preparado. Te invito a que te prepares en oración y te invito a que te prepares estudiando su palabra y no dando vueltas a lo que Dios ha dicho. Dios te bendiga.